Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de James Watt. Para eso tenemos que viajar al corazón de la Revolución Industrial, una época que transformó por completo la manera en que vivimos. Y esa transformación se la debemos en gran parte a James Watt, que fue un inventor escocés cuya máquina de vapor cambió la historia. Tenemos que situarnos en el siglo XVIII, en una Europa en plena transformación. La revolución industrial está a punto de cambiar para siempre el panorama económico y social, porque hasta entonces la vida laboral dependía de la fuerza humana, de la fuerza de los animales y de fuentes de energía intermitentes como el agua o el viento. La producción era artesanal y local, el ser humano tenía un vínculo con el trabajo que hacía, y las grandes ciudades aún no existían en la forma que hoy las conocemos. Esta estructura se estaba por derrumbar y en ese clima de cambios y posibilidades surge James Watt, quien nació en 1736 en Greenock, Escocia, y era un niño curioso y enfermizo que prefería pasar el tiempo explorando el funcionamiento de objetos mecánicos que andar jugando. Su madre le enseñó a leer y le inculcó una gran curiosidad, mientras que su padre, que era un exitoso constructor de barcos, lo introdujo en la mecánica. A diferencia de otros inventores de su época, Watt no tuvo una educación formal extensa, pero compensaba su falta de estudios con una capacidad increíble de observación y de experimentación. De joven, como aprendiz en una tienda de instrumentos en Londres, se dice que tenía tanta habilidad que podía desarmar y ensamblar relojes y otros dispositivos complejos con rapidez. La precisión y la paciencia que aprendió allí serían esenciales para su futura invención. Un día, mientras trabajaba como reparador en la Universidad de Glasgow, Watt recibió una máquina de vapor de Newcomen, que en ese momento era la mejor tecnología para extraer agua de las minas, aunque era bastante ineficiente. La máquina necesitaba mucho carbón y perdía mucha energía. Bueno, no era sustentable, no era económicamente rentable, o no lo era lo suficiente. Watt observó que el problema era la cantidad de vapor que se condensaba y enfriaba dentro de la misma cámara, lo que limitaba su eficacia. Después de meses de experimentación, tuvo una idea revolucionaria. ¿Qué pasaría si separaba el condensador? Eso permitiría enfriar el vapor en un lugar distinto, evitando la pérdida de energía. Este cambio, aunque simple en apariencia, duplicó la eficiencia de la máquina, y fue un avance tan importante que muchos historiadores lo consideran el verdadero inicio de la revolución industrial. Watt no fue un inventor que se encontró el éxito de inmediato, porque tras desarrollar su idea necesitaba financiarla, algo que siempre resultaba difícil. Por lo general, la gente que tiene ideas no tiene dinero, y la gente que tiene dinero no tiene ideas. Él llegó a endeudarse en múltiples ocasiones y esto le causó una enorme ansiedad. En una carta a un amigo escribió: «A veces temo que mi invención nunca vea la luz». Sin embargo, su suerte cambió cuando conoció a Matthew Boulton, un empresario que se convirtió en su socio. Juntos crearon una empresa en Birmingham que fabricaba máquinas de vapor para múltiples usos, desde la minería hasta las fábricas textiles. Esto empezaba a asociarse con la producción en cadena y sentaba las bases del capitalismo moderno. Antes de Watt, el trabajo, como dijimos, era manual y artesanal, la producción dependía de manos expertas. Con la máquina de vapor se aumentó la velocidad de producción, pero también se cambió el propio concepto de trabajo, porque las máquinas reemplazaron a los artesanos y nacieron las fábricas, donde miles de personas trabajaban en largas jornadas realizando tareas repetitivas. Este cambio no solo tuvo efectos económicos, sino también psicológicos y sociales. Algunos filósofos y escritores lo han visto con recelo. La revolución industrial y la máquina de vapor de Watt influyeron profundamente en el pensamiento de filósofos como Marx, que consideraba que la industrialización era una fuente de explotación. La máquina de vapor entonces representaba el sistema donde los trabajadores perdían autonomía y quedaban sometidos al ritmo implacable de las fábricas. Pero por otro lado estaban Adam Smith, Jeremy Bentham, que veían en el progreso industrial un reflejo de avance humano hacia la sociedad del bienestar y la abundancia. La máquina de vapor se convirtió entonces en el símbolo de debate sobre los límites y el poder de la tecnología en nuestras vidas, en una época positivista en donde siempre se pensaba
tanto desde el marxismo al liberalismo que el progreso era ilimitado y que se alcanzaría la felicidad del ser humano, una visión lineal y muy poco real. James Watt continuó mejorando su máquina y acumulando éxito financiero hasta su retiro. Fue reconocido como un héroe nacional y murió en 1819, a los 83 años, habiendo sido testigo de la transformación radical de la sociedad que él mismo había ayudado a iniciar. En su honor, el término Watt fue asignado como unidad de potencia en el sistema internacional. James Watt es entonces la historia de un cambio de era. Su máquina impulsó la revolución industrial, transformó la economía, el trabajo, la vida de millones de personas. Pero al mismo tiempo nos deja una pregunta: ¿hasta dónde debe llegar la tecnología en nuestra vida? Porque la historia de Watt es una historia de invención, pero también una invitación a la reflexión sobre los límites y el impacto de nuestras propias creaciones en la vida humana y en la relación con el trabajo. Cada vez que una tecnología entra en nuestras vidas, nuestra vida cambia. Y alguien que pensó sobre el impacto de la tecnología fue Martin Heidegger, que pensaba que el verdadero impacto de la tecnología va más allá de la herramienta misma, porque transforma profundamente nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Así que me despido con una breve frase de Heidegger que dice así: la esencia de la tecnología no es algo tecnológico. Gracias por llegar hasta aquí, y si quieres apoyar este episodio, puedes hacerlo de diferentes maneras, por ejemplo poniendo me gusta, compartiendo el contenido, con un super gracias en YouTube, o si te interesa además profundizar, puedes adquirir mi libro Hacia la filosofía de la libertad, disponible en Amazon y Mercado Libre, y si lo quieres de manera digital y gratuito, me lo puedes pedir en mi Instagram Hernán Melana o en el de filosofía.psicología.historia. Gracias y hasta el próximo episodio.